Vivimos en una época en la que cualquiera puede ver su casa desde un satélite, sentado en un sillón con el teléfono en la mano. Google Maps ha fotografiado cada rincón del planeta, cada calle, cada esquina, cada terreno baldío. Pero hay lugares en México que no aparecen, o aparecen borrosos, o directamente han sido eliminados, como si alguien hubiera pasado una goma de borrar digital sobre ellos. Algunos están censurados por razones de seguridad. Otros no existen para los satélites porque están tan aislados que ninguna cámara ha llegado hasta ellos. Y hay unos cuantos que desaparecieron del mapa por motivos que nadie ha querido explicar. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 17. El tramo distorsionado de la frontera entre Chihuahua y Nuevo México. Si uno abre Google Maps y recorre la línea fronteriza entre México y los Estados Unidos, la mayor parte se ve con una claridad aceptable. Pero hay un tramo de casi 25 kilómetros, situado entre el estado de Chihuahua del lado mexicano y Nuevo México del lado estadounidense, que aparece completamente distorsionado. La imagen se vuelve borrosa, los colores se alteran, las formas del terreno se difuminan hasta convertirse en manchas irreconocibles. No se trata de un error técnico. La distorsión afecta exclusivamente esa franja, y nada más. A pocos metros en cualquier dirección la imagen vuelve a ser nítida. Las teorías sobre el motivo de esta censura van desde lo obvio hasta lo especulativo. Algunos analistas señalan que la zona coincide con rutas históricas de tráfico ilegal y que la distorsión busca dificultar la planificación de cruces clandestinos. Otros apuntan a la presencia de instalaciones de vigilancia fronteriza que ninguno de los dos gobiernos quiere que sean visibles desde el aire. Lo que resulta innegable es que en pleno siglo XXI, cuando los satélites comerciales pueden fotografiar un automóvil estacionado con todo detalle, hay un pedazo de desierto chihuahuense que alguien decidió borrar. Y ese alguien tiene la capacidad técnica para hacerlo, lo cual reduce considerablemente la lista de sospechosos. La frontera entre Chihuahua y Nuevo México es una de las zonas más áridas y desoladas de todo el norte de México. Ahí no hay ciudades, no hay pueblos grandes, no hay carreteras importantes. Solo hay desierto, matorrales, arena y un silencio que se extiende hasta donde alcanza la vista, y una mancha borrosa en el mapa que nadie explica. Número 16. La isla de la Roqueta y las zonas militares de Acapulco. Frente a la bahía de Acapulco, en el estado de Guerrero, se levanta la isla de la Roqueta, un pedazo de tierra que durante décadas fue un destino turístico accesible en lancha desde la playa de Caleta. Los visitantes iban a nadar, a ver la Virgen sumergida a través de un fondo de cristal y a comer mariscos en las palapas del otro lado. Pero la isla tiene una cara que los turistas nunca vieron. En la parte alta existe una instalación militar que durante años funcionó como punto de vigilancia naval. Las imágenes satelitales de esa zona específica de la isla aparecen con una resolución notablemente inferior al resto del entorno. No se distinguen estructuras, no se ven caminos, no se aprecia nada que permita deducir qué hay ahí arriba. El gobierno mexicano nunca ha dado explicaciones sobre esta diferencia de resolución. Acapulco en sí mismo tiene varias zonas militares cuyas instalaciones aparecen difuminadas o con resolución deliberadamente baja en los mapas satelitales. La base naval de Icacos, que ocupa una posición estratégica en la entrada de la bahía, es una de ellas. Lo que hace especial el caso de la Roqueta es que se trata de una isla turística, visitada por miles de personas cada año, y aún así tiene un pedazo que los satélites no pueden o no quieren mostrar. Número 15. El campo militar número 1 de la Ciudad de México. En la alcaldía Miguel Hidalgo de la capital mexicana, sobre una extensión de terreno que abarca cientos de hectáreas, se encuentra el campo militar número 1, la instalación castrense más grande del país y una de las más grandes de América Latina. Millones de personas pasan cerca de él cada día, camino al aeropuerto o por la autopista que conecta la ciudad con el norte del país. Pero si uno busca el campo militar en Google Maps, lo que encuentra es una mancha verde difusa con resolución muy inferior a la de las colonias que lo rodean. No se distinguen edificios, no se ven pistas, no se aprecian vehículos. Es como si el satélite hubiera decidido cerrar los ojos justo al pasar por encima. El campo militar número 1 tiene una historia que va mucho más allá de lo castrense. Durante la llamada Guerra Sucia de los años 70, organizaciones de derechos humanos denunciaron que en sus instalaciones funcionaron centros de detención clandestinos donde fueron recluidas personas desaparecidas por razones políticas. La Dirección Federal de Seguridad, el organismo de inteligencia del gobierno mexicano durante la Guerra Fría, utilizó este y otros campos militares como lo que algunos investigadores han denominado sitios grises, es decir, instalaciones que pertenecen formalmente al mundo público, pero que fueron usadas para operaciones secretas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado testimonios de sobrevivientes que describen celdas subterráneas dentro del campo.
El gobierno nunca ha permitido una inspección civil independiente del predio completo, y Google Maps tampoco permite ver lo que hay adentro. La coincidencia no prueba nada, pero la coincidencia inquieta. Número 14. Ojuela, el pueblo fantasma que desaparece del mapa según la temporada. Ya hablé de Ojuela en otro video, pero lo que no mencioné es algo que los viajeros que intentan llegar con ayuda del teléfono descubren con frustración. El pueblo fantasma de Ojuela, ubicado a 15 minutos del pueblo mágico de Mapimí en Durango, tiene una presencia intermitente en los mapas digitales. A veces aparece marcado como punto de interés, a veces no aparece. A veces, las imágenes satelitales muestran con claridad las ruinas de las casas de adobe y el puente colgante de 318 metros de largo que cruza la barranca. Otras veces la imagen es tan antigua o de tan baja resolución que el pueblo parece no existir. El problema no es la censura, sino algo peor, la indiferencia tecnológica. Ojuela está en una zona tan remota del desierto de Durango que los satélites de alta resolución no priorizan su cobertura. Las imágenes se actualizan con menor frecuencia que las de las zonas urbanas, lo que significa que lo que uno ve en la pantalla puede tener años de antigüedad. Para un pueblo fantasma que lleva décadas abandonado, esto podría parecer irrelevante. Pero para los pocos habitantes de Mapimí que dependen del turismo que genera Ojuela, la falta de visibilidad digital es un problema real. Si un lugar no aparece en Google Maps, para una generación entera de viajeros ese lugar sencillamente no existe. Y Ojuela, con sus 450 kilómetros de túneles mineros subterráneos y su puente, que fue uno de los más grandes de América Latina, merece existir en todos los mapas del mundo. Número 13. Los pueblos hundidos bajo las presas de México. A lo largo del siglo XX, la construcción de presas hidroeléctricas y de riego en México provocó la inundación de decenas de pueblos enteros. Comunidades que llevaban siglos habitadas fueron evacuadas, sus habitantes reubicados en colonias nuevas que nunca se sintieron como hogar, y las aguas se tragaron iglesias, plazas, escuelas y cementerios. Estos pueblos desaparecieron físicamente del mapa porque dejaron de estar sobre la superficie de la tierra. El caso más conocido es el del Viejo Quechula en Chiapas, un pueblo del siglo XVI que quedó bajo las aguas de la presa Nezahualcóyotl en 1966. Cuando las lluvias son escasas, el nivel del agua baja lo suficiente para que emerja la cúpula del antiguo templo de Santiago Quechula, construido a principios del siglo XVIII, como un fantasma de piedra que se asoma para recordar que ahí hubo vida. Pero en Google Maps, ese templo no aparece. Lo que se ve es una masa de agua uniforme, sin marcas, sin nombres, sin historia. Lo mismo ocurre con San Luis de las Peras, en el Estado de México, hundido bajo la presa Taxjimay en 1934, del que solo sobresalen la torre y la portada de la iglesia cuando las condiciones lo permiten, o con San Juan Tequesquitengo en Morelos, que yace bajo las aguas de un lago desde 1865 y cuyos restos solo pueden verse buceando. Estos pueblos fueron borrados del mapa no por decisión de Google, sino por decisión de los gobiernos que los inundaron. Pero la consecuencia es la misma. Nadie los busca porque nadie sabe que están ahí. Y debajo de esas aguas tranquilas hay iglesias con campanarios que ya no suenan, calles empedradas que ya nadie camina y cementerios donde los muertos descansan bajo toneladas de agua que nadie les pidió permiso para echar encima. Número 12. La zona del silencio en Durango, Coahuila y Chihuahua. Ya hablé también de la zona del silencio en otro video, pero lo que no conté es su relación con los mapas. Esta extensión de desierto ubicada en la parte central del bolsón de Mapimí tiene una particularidad que la hace única. No tiene coordenadas fijas, o más bien, las coordenadas existen, pero la zona que supuestamente produce los fenómenos electromagnéticos no puede ser delimitada con precisión porque se dispersa por el terreno de maneras que nadie ha podido mapear. El ingeniero Harry de la Peña, que trabajaba para Petróleos Mexicanos y que bautizó la zona en 1966, descubrió que las ondas de radio se distorsionaban en puntos que cambiaban de posición. Las zonas muertas no podían ser ubicadas en un mapa fijo porque aparecían y desaparecían. En Google Maps, la zona del silencio aparece como un desierto más, sin marcas especiales, sin advertencias, sin nada que indique que ahí ocurre algo fuera de lo común. Pero quienes la han visitado saben que los teléfonos pierden señal, que las brújulas se desorientan y que el GPS del coche empieza a dar lecturas erráticas. Un lugar donde la tecnología de posicionamiento falla es, por definición, un lugar que se resiste a ser puesto en el mapa. Y la zona del silencio lleva décadas resistiéndose. Número 11. Las Islas Fantasma del Pacífico Mexicano.
La costa del Pacífico mexicano se extiende por miles de kilómetros, desde Baja California hasta Chiapas, y a lo largo de esa franja hay islotes, peñascos y formaciones rocosas que aparecen y desaparecen de los mapas según la fuente que uno consulte. Algunos de estos accidentes geográficos son tan pequeños que los satélites los confunden con olas o con reflejos del sol sobre el agua. Otros fueron registrados en cartas náuticas del siglo XIX y nunca se verificaron con tecnología moderna. Hay casos documentados de islas que aparecen en mapas antiguos de la Armada de México pero que no tienen equivalente en Google Maps y viceversa. La cartografía del Pacífico mexicano es un trabajo en progreso que lleva siglos sin completarse. Las corrientes marinas erosionan formaciones rocosas, los terremotos alteran el fondo marino y los bancos de arena se mueven con las mareas. Un islote que existía hace 50 años puede haber sido devorado por el océano sin que nadie se enterara. Y un peñasco que emerge durante la marea baja puede pasar completamente desapercibido para un satélite que fotografía la zona durante la marea alta. En el archipiélago de las Islas Marías, que durante más de un siglo funcionó como colonia penal federal y que fue cerrada en el año 2019 para convertirse en centro cultural, las imágenes satelitales disponibles al público muestran una resolución notablemente inferior a la de las zonas turísticas cercanas como Puerto Vallarta o Riviera Nayarit. Las instalaciones penitenciarias, los muelles, las zonas de vigilancia, todo aparece difuso, como visto a través de un cristal empañado. La explicación oficial es que las Islas Marías son un área natural protegida y que la baja resolución responde a la falta de interés comercial para los proveedores de imágenes satelitales. La explicación no oficial es que nadie quiere mostrar con detalle lo que hay en una isla que durante 114 años fue una prisión de la que muy pocos salieron con vida. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 10. Los pueblos de la Sierra de Guerrero que el narco borró del mapa. Hay una categoría de lugares que no aparecen en Google Maps por una razón que no tiene nada que ver con la tecnología ni con la seguridad nacional, sino con la violencia. En la Sierra de Guerrero, en las montañas que se extienden entre la Costa Grande y la Tierra Caliente, existen decenas de comunidades que fueron evacuadas a la fuerza por grupos del crimen organizado durante la última década. Los habitantes salieron con lo opuesto, dejando atrás sus casas, sus milpas, sus animales, sus muertos enterrados en el panteón del pueblo. Los techos se desplomaron, las paredes de adobe se fueron deshaciendo con las lluvias, la selva reclamó los patios y los caminos. Google Maps no actualizó las imágenes. Las fotos satelitales siguen mostrando techos que ya no existen, calles que la vegetación se tragó, una ilusión de vida donde ya no hay nadie. Si uno busca estos pueblos en el mapa, los encuentra como puntos con nombre y con la marca de localidad habitada. Pero si uno va hasta allá, lo que encuentra es silencio, escombros y la evidencia de una huida que nadie organizó y que nadie documentó. Estas comunidades figuran en los censos del INEGI como localidades con población registrada, pero la población se fue hace años. Son pueblos que existen en el papel y en los mapas, pero que en la realidad ya no están. Son, en el sentido más triste de la palabra, lugares que fueron borrados del mapa por la fuerza. Lo mismo ha ocurrido en la Sierra de Sinaloa, en ciertas zonas de Michoacán y en rincones de Tamaulipas donde la violencia obligó a comunidades enteras a desplazarse sin que ninguna autoridad registrara el éxodo. El INEGI publica censos cada 10 años, y entre un censo y otro pueden desaparecer pueblos completos sin que las cifras lo reflejen. La cartografía oficial va siempre detrás de la realidad, especialmente cuando la realidad es tan brutal que nadie quiere documentarla. Estos pueblos fantasma del siglo XXI no tienen el romanticismo de los viejos minerales abandonados de Durango o Zacatecas. No hay puentes colgantes ni templos del siglo XVIII. Hay casas de bloc con varillas salientes, tienditas con los estantes vacíos y patios donde los juguetes de los niños se están pudriendo bajo la lluvia, y el mapa dice que ahí vive gente. Número 9. San Pedro de las Colonias y el desierto de Coahuila. En el norte de Coahuila, entre las ciudades de Saltillo y Monclova, se extiende un desierto que los mapas digitales representan como un vacío de color beige, sin caminos, sin nombres, sin referencias. Hay zonas de cientos de kilómetros cuadrados que aparecen en Google Maps como si fueran la superficie de Marte, uniformes, sin textura, sin señales de presencia humana. Pero esa apariencia es engañosa. En ese desierto existen ranchos ganaderos que funcionan desde hace más de un siglo, estaciones de bombeo de agua subterránea, campamentos mineros abandonados y hasta pistas de aterrizaje clandestinas que las autoridades han localizado y destruido en operativos antinarcóticos. Nada de esto aparece en los mapas. La razón es que los proveedores de imágenes satelitales priorizan las zonas con mayor demanda comercial.
Nadie busca direcciones en medio del desierto de Coahuila, así que nadie invierte en actualizar las imágenes de esa zona. El resultado es un vacío cartográfico que conviene a quienes quieren operar fuera del radar y que perjudica a quienes viven ahí legítimamente. Los rancheros del norte de Coahuila están acostumbrados a no existir para la tecnología. Sus abuelos navegaban por el desierto orientándose con las estrellas y los cerros. Ellos siguen haciéndolo, porque el GPS no sirve de mucho cuando el mapa dice que no hay nada donde tú sabes que hay un rancho con 200 cabezas de ganado y un pozo de agua que lleva funcionando desde 1940. Número 8. La antigua base aérea de Santa Lucía y el aeropuerto Felipe Ángeles. Antes de que el gobierno federal construyera el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el municipio de Zumpango, Estado de México, el terreno era ocupado por la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía. Durante décadas, esta instalación apareció en Google Maps con una resolución deliberadamente baja, como si fuera una zona agrícola más de la periferia de la Ciudad de México. Los hangares, las pistas, las torres de control, todo estaba difuminado. Cuando se anunció la construcción del nuevo aeropuerto civil, las imágenes satelitales empezaron a actualizarse con mayor frecuencia y con mejor resolución, porque de repente había interés comercial en mostrar el avance de las obras. Pero durante los años en que Santa Lucía fue exclusivamente militar, el lugar era prácticamente invisible para el ciudadano común que consultara un mapa digital. La base albergaba aviones de combate, helicópteros artillados, instalaciones de entrenamiento y sistemas de radar cuya ubicación exacta era información clasificada. El hecho de que hoy se pueda ver con claridad el aeropuerto civil no significa que todo lo que hay alrededor sea visible. Las instalaciones militares que permanecen activas junto al aeropuerto siguen mostrándose con resolución reducida. La transición de base militar a aeropuerto civil convirtió a Santa Lucía en un caso de estudio sobre cómo un mismo terreno puede pasar de ser invisible a ser perfectamente visible en los mapas, dependiendo de quién lo use y para qué. Número 7. Los cenotes sellados de Yucatán. La península de Yucatán tiene un subsuelo perforado por miles de cenotes, esos pozos naturales de agua dulce que se forman cuando el techo de una cueva de piedra caliza se desploma y deja al descubierto el río subterráneo que corre por debajo. Los cenotes más conocidos, como el sagrado de Chichén Itzá o el de Iqquil, aparecen perfectamente marcados en Google Maps, con fotos, reseñas y hasta horarios de visita. Pero hay cenotes que han sido deliberadamente ocultados por las comunidades mayas que los custodian, no están censurados por Google. Están censurados por sus dueños, que se niegan a registrarlos en ninguna plataforma digital para evitar que los turistas lleguen en masa y contaminen el agua o dañen las formaciones geológicas. Estos cenotes sellados, como los llaman los espeleólogos que han tenido el privilegio de visitarlos con permiso de las comunidades, son cuerpos de agua de una pureza cristalina que se conectan con el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo. Algunos tienen formaciones de estalactitas y estalagmitas que tardaron millones de años en formarse y que un solo turista descuidado podría destruir en un segundo. Las comunidades mayas que custodian estos cenotes entienden algo que la industria turística no quiere aceptar, que no todo tiene que estar en el mapa, que hay lugares cuya mejor protección es el anonimato, y que un cenote sin nombre en Google Maps seguirá existiendo dentro de 1000 años, mientras que uno con 5 estrellas y 300 reseñas quizá no dure ni una generación. Los ejidatarios que controlan el acceso a estos cenotes sellados no aceptan dinero de los operadores turísticos, no permiten drones, no permiten cámaras subacuáticas, y mucho menos permiten que alguien registre la ubicación en ninguna aplicación. Cuando un espeleólogo recibe permiso para entrar, debe comprometerse a no revelar las coordenadas. Es un pacto de silencio cartográfico que funciona mejor que cualquier bloqueo digital. Porque lo que Google puede censurar con un filtro de pixelado, estos hombres y mujeres lo censuran con algo mucho más poderoso: la palabra empeñada. Número 6. El pueblo de Barra de Coyuca y la laguna que se come las casas. En la costa de Guerrero, entre Acapulco y Zihuatanejo, existe un pueblo pesquero llamado Barra de Coyuca, que se asienta en una lengua de arena entre el Océano Pacífico y la laguna de Coyuca. Es un lugar de una belleza desconcertante donde los pescadores salen al mar de madrugada y regresan con la luz del atardecer. Pero si uno consulta las imágenes satelitales de los últimos años, nota algo perturbador: la línea costera se ha movido. Las casas que en imágenes antiguas estaban a decenas de metros de la orilla ahora aparecen al borde del agua y algunas han desaparecido directamente. La erosión costera se está comiendo el pueblo, literal y cartográficamente. Google Maps muestra la costa como era cuando se tomó la última imagen, pero la costa real ya no está ahí. Cada temporada de huracanes se lleva un pedazo más de arena,
un pedazo más de pueblo, un pedazo más de mapa. Los habitantes de Barra de Coyuca viven en un lugar que está desapareciendo en tiempo real, y los mapas digitales no alcanzan a registrar la velocidad del cambio. Es un pueblo que se borra a sí mismo, no por censura ni por tecnología, sino por la fuerza del mar. Número 5. Las cuevas de Cacahuamilpa y los túneles no cartografiados. En el norte del estado de Guerrero, cerca de los límites con Morelos y el Estado de México, se encuentran las grutas de Cacahuamilpa, uno de los sistemas de cuevas más grandes del mundo. La parte abierta al público comprende un recorrido de casi 2 kilómetros a través de salones subterráneos con techos que alcanzan los 70 metros de altura. Pero esa parte turística es apenas una fracción del sistema total. Los espeleólogos que han explorado las cuevas estiman que el sistema se extiende por decenas de kilómetros en múltiples direcciones, con galerías que conectan con otros sistemas de cuevas cercanos como los de Carlos Pacheco y los de Chontacuatlán. La mayor parte de estas galerías no está cartografiada. No aparecen en ningún mapa, ni físico ni digital. Las razones son prácticas. Cartografiar una cueva subterránea requiere equipos especializados, meses de trabajo y un presupuesto que nadie ha autorizado. Pero también hay razones de seguridad. Algunas galerías son extremadamente peligrosas por el riesgo de inundaciones súbitas, desprendimientos de roca y concentraciones de gases tóxicos. Publicar un mapa detallado del sistema podría atraer a aventureros sin experiencia que pondrían en riesgo su vida y la de los equipos de rescate. Lo que hay debajo de la superficie de esa zona de Guerrero es un mundo paralelo que la cartografía oficial ha decidido dejar en blanco. Un mundo de ríos subterráneos, de formaciones de calcita que brillan con la luz de las linternas, de silencio absoluto y de una oscuridad tan profunda que los ojos tardan minutos en adaptarse. Y todo eso a menos de 3 horas de la Ciudad de México. Número 4. Las localidades de un solo habitante según el INEGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra en México más de 180,000 localidades. Muchas de ellas tienen menos de 10 habitantes. Algunas tienen solo 1. Son ranchos, parcelas, estaciones de bombeo o simplemente un techo de lámina en medio de la nada donde una persona decidió quedarse cuando todos los demás se fueron. Estas localidades de un solo habitante aparecen en las bases de datos del INEGI con nombre, coordenadas y clave de localidad, pero en Google Maps no existen. No hay imagen satelital que las distinga, no hay camino que lleve hasta ellas, no hay marca que indique su presencia. Son puntos en una hoja de cálculo que no se traducen a ningún mapa visual. La existencia de estas localidades plantea preguntas que van más allá de la cartografía. ¿Quién es la persona que vive sola en un rancho sin nombre en la Sierra de Chihuahua? ¿Cómo se abastece de agua y de alimentos? ¿Tiene acceso a servicios de salud? ¿Alguien sabe que existe? Para la tecnología digital, esa persona no está en ningún lugar. Para las estadísticas oficiales, es un punto con coordenadas. Para sí misma es alguien que eligió, o que no tuvo más remedio, vivir donde nadie más quiso quedarse. México tiene miles de estos puntos invisibles repartidos por toda su geografía, y cada uno tiene una historia que ningún algoritmo va a contar. Número 3. La isla de Clipperton, el territorio mexicano que Francia no devolvió. A 1,100 kilómetros al suroeste de Acapulco, en medio del Océano Pacífico, se encuentra un atolón de coral de apenas 6 kilómetros cuadrados que lleva el nombre de Isla de Clipperton o Isla de la Pasión. México la reclamó como territorio propio durante el siglo XIX y mantuvo una guarnición militar en ella hasta 1917, cuando los últimos soldados y sus familias fueron rescatados en condiciones deplorables tras años de aislamiento, escorbuto y tragedias que incluyen asesinatos y locura. En 1931, un arbitraje internacional concedió la soberanía a Francia, que desde entonces la administra como posesión de ultramar, aunque la isla está deshabitada y no tiene infraestructura permanente. En Google Maps, la isla de Clipperton aparece como un círculo diminuto de agua turquesa rodeado de océano azul oscuro. No hay Street View, no hay fotos de usuarios, no hay reseñas. Es uno de los lugares más aislados del planeta. La flora se limita a cocoteros y hierbas rastreras. La fauna incluye cangrejos terrestres que se cuentan por millones y aves marinas que anidan sin temor porque no hay depredadores terrestres. Los tiburones rodean el atolón como una muralla viva. México perdió este territorio hace casi un siglo, pero la historia de lo que ocurrió en la isla durante los años de la guarnición mexicana es una de las más terribles y menos conocidas de la historia del país. Y la isla sigue ahí, a medio camino entre México y la nada, olvidada por los mapas y por la memoria. Número 2. Los socavones y hundimientos que aparecen y desaparecen. En mayo de 2021,
Un socavón de enormes dimensiones se abrió en un terreno agrícola del municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla. El agujero creció hasta alcanzar más de 100 metros de diámetro y se tragó parte de una casa que estaba en el borde. Las imágenes se viralizaron en todo el mundo. Pero lo que muchos no saben es que en México hay decenas de socavones y hundimientos activos que no aparecen en Google Maps porque las imágenes satelitales no se actualizan con la frecuencia suficiente para registrarlos. En zonas mineras de Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y San Luis Potosí, el subsuelo está perforado por cientos de kilómetros de túneles abandonados que pueden colapsarse en cualquier momento. Cuando lo hacen, el terreno se hunde y aparece un cráter donde antes había un campo de cultivo, una calle o el patio de una casa. Estos hundimientos no están marcados en ningún mapa porque son impredecibles y porque marcarlos implicaría reconocer oficialmente que hay zonas habitadas construidas sobre terreno inestable. Las autoridades municipales prefieren no saber. Los desarrolladores inmobiliarios prefieren no preguntar. Y Google Maps muestra la imagen del terreno como estaba antes de que se abriera el agujero, porque nadie ha pagado por actualizar la foto. Es un caso donde la cartografía digital miente por omisión. El mapa dice que ahí hay suelo firme, pero el suelo ya no está. Número 1. Los túneles subterráneos bajo las ciudades coloniales de México. Prácticamente toda ciudad colonial de México tiene leyendas sobre túneles que recorren el subsuelo, conectando iglesias con conventos, palacios con cuarteles, casas señoriales, con salidas secretas fuera de las murallas. En algunos casos las leyendas son solo eso, pero en otros, los túneles existen. En Guanajuato, la ciudad tiene 8 kilómetros de calles subterráneas repartidas en 23 túneles, el más antiguo de los cuales es conocido como El Cuajín y conecta la hacienda de San Agustín con el mercado de Embajadoras. En Puebla se han documentado pasadizos que conectan edificios religiosos con estructuras civiles. En Durango, como ya conté en otro video, hay túneles bajo el centro histórico que sirvieron de refugio durante la Guerra Cristera. En Morelia, en Querétaro, en Oaxaca, en San Cristóbal de las Casas, en todas estas ciudades hay testimonios de albañiles, constructores y propietarios que al hacer obras en sus casas encontraron arcos de ladrillo, bóvedas de piedra y pasadizos que se perdían en la oscuridad. Estos túneles no aparecen en Google Maps por la sencilla razón de que están debajo de la superficie y los satélites no ven lo que hay bajo tierra, pero tampoco aparecen en los planos catastrales de la mayoría de los municipios. No están registrados, no están mapeados, no están reconocidos oficialmente. Cada cierto tiempo alguien encuentra uno al excavar un cimiento. Lo reporta a las autoridades mandan a un inspector que toma nota y cierra el acceso, y el túnel vuelve a desaparecer. No del subsuelo, porque ahí sigue, sino de la conversación pública. Estos pasadizos son la infraestructura secreta de un país que tiene 4 siglos de historia colonial apilados bajo sus calles. Fueron construidos para escapar, para esconder, para conectar mundos que no debían tocarse a la luz del día. Y siguen ahí, debajo de nuestros pies, invisibles para los mapas, invisibles para los satélites, invisibles para todo el mundo excepto para las ratas, las cucarachas y los pocos curiosos que se han atrevido a bajar con una linterna y una cuerda. Si uno pudiera mapear todo lo que hay debajo de las ciudades coloniales de México, el resultado sería un segundo país, subterráneo, paralelo, silencioso, construido con ladrillo y piedra por manos que ya son polvo. Un país que no aparece en ningún mapa porque fue diseñado precisamente para eso, para no ser encontrado. México es un país donde lo que se ve en la superficie apenas cuenta la mitad de la historia. Debajo hay túneles, cuevas, pueblos inundados, ríos subterráneos y secretos que llevan siglos enterrados. Y arriba hay desiertos tan vacíos que los satélites los ignoran, islas tan remotas que los mapas las olvidan, y pueblos que desaparecieron no porque la naturaleza los destruyera, sino porque la violencia los vació. Los 17 lugares que te acabo de contar tienen algo en común. Ninguno aparece completo en el mapa que tú consultas todos los días en tu teléfono. Y eso debería hacerte pensar en cuántas cosas más habrá ahí afuera que no puedes ver porque nadie quiere que las veas, o porque nadie se ha tomado la molestia de mostrarlas. Yo soy un viejo, y los viejos sabemos que los mejores mapas no están en las pantallas, están en la memoria de quienes caminaron el territorio antes de que existieran los satélites. Están en las historias que los abuelos contaban señalando con el dedo hacia un cerro que no tenía nombre en ningún atlas pero que todo el mundo conocía. Están en los caminos de terracería que no llevan a ningún lugar importante, pero que llevan a la casa de alguien que importa. México es demasiado grande, demasiado complejo y demasiado antiguo para caber en una pantalla. Y quien crea que porque vio un mapa ya conoce el país, no ha entendido nada. Cuídate mucho.